world in which we live, Nuestra vida debe estar centrada en Cristo con exactitud, y en el lugar en donde vivimos hay tanta presión para que rebajen y abandonen sus normas de una vida recta. A pesar de las maldades y tentaciones que nos rodean a diario, hallamos y encontraremos gozo verdadero al vivir una vida centrada en Cristo. Centrar nuestra vida en Jesucristo y su Evangelio nos brindará estabilidad y felicidad, como ilustra el siguiente ejemplo. Al elder Taichi Aoba de los 70, que reside en la aldea montañés de Shikoku en Japón, se le pidió que enseñara una clase en una conferencia de la juventud. El tema seleccionado para la conferencia fue permanecer en lugares santos. Tras considerar el tema y qué enseñar, el elder Aoba decidió usar su vocación como herramienta de enseñanza. Él es alfarero. El elder Aoba cuenta que su clase cobró vida cuando lo vieron transformar casi de manera mágica la pieza de barro que tenía en sus manos y convertirla en platos, tazones y tazas. Después de su demostración, preguntó si alguien quería intentarlo, y todos levantaron la mano. El elder Aoba invitó a varios jóvenes a acercarse y probar su nuevo interés. Pensaron que después de verlo a él sería algo sencillo. Ninguno logró hacer siquiera un tazón sencillo. Todos dijeron, no puedo hacerlo. ¿Por qué cuesta tanto? Es muy difícil. Hacían estos comentarios mientras el barro volaba por el cuarto. Preguntó a los jóvenes por qué les estaba costando tanto la alfarería, y ellos le dieron varias respuestas. No tengo experiencia, nunca me han enseñado, o no tengo talento. Todo lo que dijeron era verdad. Sin embargo, el motivo más importante de su fracaso era que no habían centrado el barro en la rueda. Los jóvenes creían haberlo puesto en el centro, pero desde la perspectiva de un profesional no estaba en el centro exacto. Así que les dijo, intentémoslo una vez más. Esta vez el elder Aoba colocó el barro en el centro exacto de la rueda y empezó a girarla, haciendo un agujero en medio del barro. Varios jóvenes volvieron a intentarlo, y esta vez todos comenzaron a aplaudir cuando dijeron, ya no se mueve, puedo hacerlo, o lo logré. Las formas no eran perfectas, pero el resultado fue diferente al del primer intento. El motivo del éxito fue que el barro estuvo perfectamente centrado en la rueda. El mundo en que vivimos es similar a la rueda giratoria del alfarero, y la velocidad de ella va en aumento. Al igual que con la rueda del alfarero, también nosotros debemos estar centrados. Nuestro núcleo, el centro de nuestra vida, debe ser Jesucristo y su Evangelio. Vivir una vida centrada en Cristo significa que aprendemos acerca de Él y su Evangelio, seguimos su ejemplo y guardamos sus mandamientos con exactitud. El profeta Isaías declaró, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Cuando nuestra vida está centrada en Jesucristo, Él puede moldearnos con éxito en quienes necesitamos ser a fin de regresar a Él y a la presencia del Padre en el reino celestial. El gozo que experimentemos en esta vida está ligado directamente a la medida en que vivamos según las enseñanzas, el ejemplo y sacrificio expiatorio de Jesucristo. Hermanos y hermanas, yo nací en una familia multigeneracional, por lo que las bendiciones y el gozo de tener el Evangelio como la base de nuestra cultura familiar estaban entrelazadas en nuestra vida cotidiana. No fue hasta que serví de joven en una misión de tiempo completo que me di cuenta del impacto positivo e increíble que tiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo en quienes nunca antes han experimentado sus bendiciones. Este versículo de Mateo refleja el proceso por el que pasa la gente que se convierte al Evangelio de Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y lleno de gozo por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Permítanme compartir con ustedes un ejemplo del Libro de Mormón que ilustra lo que estuvo dispuesto a pagar un converso para recibir el gozo asociado con encontrar el tesoro que mencionó Jesús en la parábola del tesoro oculto en el campo. En el libro de Alma, capítulo 20, Amón y Lamoni estaban viajando a la ciudad de Midoni para encontrar a Aarón, el hermano de Amón, y sacarlo de la prisión. Durante el viaje se encontraron con el padre de Lamoni, que era el rey lamanita de toda la tierra. El rey se enojó mucho porque su hijo estaba viajando con Amón, un misionero nefita al que consideraba un enemigo. Creía que su hijo debía haber asistido a la gran fiesta que había organizado para sus hijos y su pueblo. El rey lamanita estaba tan molesto que mandó a Lamoni que matara a Amón con la espada. Cuando él se negó, el rey desenvainó su espada para matar a su hijo por desobediente. Sin embargo, Amón intercedió para salvar la vida de Lamoni y finalmente derrotó al rey, que hasta pudo haberlo matado. Esto es lo que le dijo el rey a Amón al hallarse en esa situación entre la vida y la muerte. Si me perdonas la vida, te concederé cuanto me pidas hasta la mitad del reino. Hasta la mitad del reino. El rey estaba dispuesto a pagar el precio de la mitad de su reino para salvar su vida. Debió de quedarse asombrado cuando Amón le pidió solamente que liberara a su hermano y a sus compañeros que estaban en la prisión y que Lamoni retuviera su reino. Más adelante, y debido a ese encuentro, Aarón fue liberado de la prisión de Midoni. Tras su liberación, fue inspirado a viajar a donde gobernaba el rey lamanita. Ante él que se presentó y a quien tuvo el privilegio de enseñar los principios del Evangelio de Jesucristo, incluso el gran plan de redención. Las enseñanzas de Aarón inspiraron profundamente al rey. La respuesta del rey a las enseñanzas de Aarón se halla en el versículo 15 del capítulo 22 de Alma. Y aconteció que después que Aarón le hubo explicado estas cosas, dijo el rey: ¿qué haré para lograr esta vida eterna de que has hablado? Sí, ¿qué haré para nacer de Dios desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el Espíritu de Dios para que sea lleno de gozo y no sea desechado en el postrer día? He aquí, dijo él, daré cuanto poseo, sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Sorprendentemente, en vez de ceder la mitad de su reino para salvar su vida, ahora el rey lamanita estaba dispuesto a dar todo su reino para tener el gozo que se recibe al entender, aceptar y vivir el Evangelio de Jesucristo. Mi esposa Nancy es conversa a la iglesia y a lo largo de los años me ha hablado muchas veces del gozo que sintió en su vida desde que encontró, aceptó y vivió el Evangelio de Jesucristo. La siguiente es una reflexión de la hermana Mains acerca de su experiencia. Siendo una joven adulta de unos 20 años, me hallaba en un punto de la vida en el que sabía que debía cambiar algo para ser una persona más feliz. Sentía como si careciera de sentido y dirección y no sabía a dónde ir para encontrarlos. Siempre había sabido que el Padre Celestial existía y ocasionalmente en mi vida había hecho oraciones sintiendo que Él escuchaba. Al iniciar mi búsqueda, asistí a varias iglesias, pero siempre me volvían los mismos sentimientos y el desánimo. Me siento muy bendecida porque mi oración en la que pedía dirección y sentido para mi vida tuvo respuesta y conocí la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Por primera vez, sentí que tenía un propósito y el plan de felicidad brindó un gozo real a mi vida. Otra experiencia del Libro de Mormón ilustra claramente cómo el vivir una vida centrada en Cristo nos llena de gran felicidad aun cuando estemos rodeados de adversidades. Después de que el profeta Lehi y su familia partieran de Jerusalén en el año 600 a.C., anduvieron unos 8 años por el desierto hasta que llegaron a una tierra a la que llamaron Abundancia, cerca de la costa. Nefi describe así su vida de tribulación en el desierto.
Habíamos sufrido numerosas aflicciones y mucha dificultad, tantas que no podemos escribirlas todas. Mientras vivían en abundancia, el Señor le encargó a Nefi que construyera un barco que los llevaría a la tierra prometida. Después de llegar a la tierra prometida, siguieron surgiendo conflictos entre las personas que centraban su vida en Cristo y los incrédulos que seguían los ejemplos de Lamán y Lemuel. Al final, el riesgo de violencia entre ambos grupos era tan grande que Nefi y los que seguían la enseñanza del Señor se separaron y huyeron al desierto para estar a salvo. En ese entonces, unos 30 años después de que Lehi y su familia salieran de Jerusalén, Nefi hace una declaración bien documentada y sorprendente, después de registrar en las Escrituras las muchas tribulaciones y aflicciones que habían padecido por mucho tiempo. Estas son sus palabras: y aconteció que vivimos de una manera feliz. A pesar de sus dificultades, pudieron vivir de una manera feliz, porque estaban centrados en Jesucristo y en su Evangelio. Hermanos y hermanas, como el barro en la rueda del alfarero, nuestra vida debe estar centrada en Cristo con exactitud si queremos hallar verdadero gozo y paz en esta vida. Los ejemplos del rey lamanita, de mi esposa Nancy y del pueblo nefita respaldan este principio verdadero. Comparto con ustedes mi testimonio de que también nosotros podemos hallar esa paz, felicidad y ese gozo verdadero si elegimos llevar una vida centrada en Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.